Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y sean bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy, mire chicos, lo que vamos a hacer, estas preciosas coronitas tejidas a crochet y las vamos a hacer con ganchitos. Se ven muy lindas en el cabello y realmente son muy prácticas, muy fáciles de hacer. Las podemos hacer para regalar o sencillamente para vender, o las hacemos para nuestras hijas. Preferiblemente las podemos hacer en color amarillo, color plateado, o ustedes deciden si la quieren hacer de otros colores, rosado, verde. Personalmente a mí me gusta es de color amarillo. En mi caso utilicé este ganchito de aproximadamente 3,5 cm para colocarlo en la parte de abajo de mi coronita, que no se viera, o sea, que no se vieran los bordes. ¿Ven? El ganchito se lo podemos pegar con silicón, pero preferiblemente estos punticos, y aquí en la parte de atrás vamos a asegurar nuestro trabajo con hilo de coser. En este caso tendría que ser hilo de coser amarillo para que no se nos vaya a salir, porque ustedes saben que el silicón, el calor y todas esas cosas, pues bueno, influyen en que nuestro prendedor se vaya a desprender o que se vaya a despegar, y bueno, quedaría muy mal. Entonces lo más recomendable es que aseguren con un hilo de coser. Bueno chicos, para comenzar vamos a hacer uso de lana de color amarillo. Hacemos un nudo deslizado para comenzar y vamos a hacer inmediatamente 10 cadenas. Luego que tenemos nuestras 10 cadenas, vamos a comenzar a trabajar puntos bajos. Generalmente uno sube con una cadena, pero en esta ocasión no lo voy a hacer porque mi trabajo realmente va a ser de 9 cadenas. Entonces, en vez de insertar aquí nuestra aguja, la insertamos aquí y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, este lo apretamos porque es nuestro último punto, y nuestro último punto no se teje y quedaría de esta forma. Ok chicos, para continuar subimos con una cadena, volteamos nuestro trabajo y vamos a hacer nuevamente 9 puntos bajos. Nuevamente subimos con una cadena y volteamos nuestro trabajo y vamos a hacer otra vez 9 puntos bajos.
Y nuestro trabajo va de la siguiente forma. Esto aquí abajo apretamos constantemente porque este es nuestro nudo de inicio. Subimos con una cadena nuevamente y volteamos nuestro trabajo y de nuevo vamos a hacer 9 puntos bajos. Personalmente les recomiendo que si son nuevos pues lleven la contabilidad de los puntos bajos que están haciendo para que no vayan a tener pele con el trabajo de los puntos bajos. Ok, nos va quedando de la siguiente forma. Ahora vamos a proceder a hacer la parte de arriba de nuestra corona. Chicos, una vez que tenemos la parte de abajo vamos a proceder a hacer la parte de arriba de nuestra coronita. Y vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2 y vamos a contar 3 puntos o 3 orificios. Sería 1, 2 y 3 sin contar el orificio donde venimos trabajando. Y vamos a cargar y vamos a hacer una vareta de 2 sacadas. Sería así. Luego vamos a hacer 4 cadenas. Sería 1, 2, 3, 4. Contamos nuevamente 3 orificios, 1, 2 y 3. Sin contar este que hemos trabajado, cargamos, insertamos en el tercero y nuevamente hacemos una vareta de 2 sacadas. Ahora vamos a hacer 7 cadenas nuevamente. Contamos nuevamente los 3 orificios, 1, 2 y me quedaría aquí. Insertamos nuestra aguja y en este punto vamos a hacer un nudo deslizado de esta forma. Ok, una vez tenemos nuestro nudo deslizado, vamos a hacer puntos deslizados, nudo deslizado alrededor de toda la parte de abajo de nuestra coronita. De la siguiente forma, hasta que la hayamos terminado completamente hasta aquí.
Miren cómo está quedando nuestra coronita. Ahora vamos a hacer en la parte de acá, no sé si recuerdan que fueron 7 puntos bajos. Vamos a hacer los mismos 7 puntos bajos, pero ahorita lo vamos a hacer alrededor de nuestras cadenitas. Comenzamos. Serían 7. Quedando de esta forma. Ok chicos, una vez tenemos nuestros 7 puntos bajos, vamos a hacer un punto deslizado aquí arriba donde fue o donde hicimos anteriormente nuestra vareta. Aquí vamos a hacer un punto deslizado de esta forma. Luego vamos a hacer nuevamente 2 puntos bajos, 1, 2, y vamos a hacer 3 cadenas. Nuevamente hacemos 2 puntos bajos, y finalizamos aquí en la vareta con un punto deslizado en esta vareta que hicimos. Ahora aquí vamos a hacer nuestro punto deslizado y nuevamente miren cómo está quedando nuestra coronita. Nuevamente vamos a repetir los 7 puntos bajos. Miren qué preciosa está quedando. Cuando llegamos a esta parte, bueno, ya terminamos nuestros 7 puntos bajos y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Finalmente sacamos nuestro hilo y vamos a proceder a esconder nuestro hilo y a darle forma a nuestra coronita. Este de aquí lo podemos meter en nuestra aguja punta roma. Que la tengo por aquí. Vamos a meter este hilo para proceder a perderlo. Y nos vamos metiendo por aquí. Y luego nos metemos por aquí.
y vamos perdiendo nuestro hilo. Lo mismo vamos a hacer con el hilo de la parte de abajo. Y miren qué preciosa ha quedado nuestra coronita tejida a crochet. En mi caso, como les dije, les voy a colocar estos ganchitos por la parte de atrás. Y un detalle muy importante que tienen que tener en cuenta, chicos, es que si este ganchito, o sea, si van a hacer dos ganchitos para una niña y este lo hicieron de esta forma, el otro tiene que ir de la otra forma, porque si no nos van a quedar ambos ganchitos para el mismo lado. Entonces tienen que ser en sentido contrario para que queden bien. Entonces en este caso, pues este ganchito lo voy a colocar con silicón y como les dije, además de eso voy a asegurar en este punto con hilo amarillo y en la parte de acá. Y bueno, le pueden colocar perlitas o cristalitos. En el caso de esta coronita, pues yo le coloqué una piedrita en la parte de arriba y con esta pues pienso hacer lo mismo. Bueno chicos, espero que realmente les haya gustado el video y será hasta un próximo video chicos. Bye.